Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Fadura, donde en 5 minutos el primer equipo femenino del Athletic juega su tercer amistoso de pretemporada. El conjunto dirigido por Irai Iturregui se enfrenta a la Sociedad Deportiva Eibar en la semifinal de la Euskal Herria Copa. Kaixo, eguerdion, ongi etorri Fadurara, non Athleticeko emakumezkoen lehen taldeak aurre denboraldiko bere hirugarren partida jokatzera doa. Irai Iturregik zuzendutako neskak Eibar Kirol Elkartearen aurka arituko dira gaur Euskal Herria Copako final erdian. Vemos ya como las jugadoras que van a formar de inicio están ya sobre el césped de este recinto Getxozarra. Repasamos las alineaciones iniciales elegidas por las dos entrenadoras, en este caso comenzando por el equipo que actúa hoy de local, el Athletic, que dirige la entrenadora de Loyu, Irai Iturregui, que forma de inicio con Andrea de la Nava bajo los palos, Ollane Hernández, Vanessa Gimbert, Garasi Murúa y Eunate Arraiza de derecha a izquierda en defensa. El doble pivote será para Marta Unzué y Sofís Tillart, y en el frente de ataque se repartirán las posiciones Nekane Díez, Paula Arana, Yulema Corres y Erika Vázquez. En el banquillo, junto a la entrenadora vizcaína, se quedan María Sunquiñones, Ainhoa Vicente Moraza, Naroa Uriarte, Ollane Valdezate, Leire Monente, Irene Oguiza, Ane Azcona, Lucía García y Ainise Barea Peque. Causan baja para este compromiso Itxaso Uriarte, además de las canteranas que han vuelto al filial: Paula Esteban, Mariana Cerro, Clara Pinedo, Alejandra Estefanía, que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla, Naya Landaluce, Ana Elespuru y Maite Zubieta. Y por parte de la Sociedad Deportiva Eibar, la entrenadora catalana Ana Jungent elige el siguiente equipo inicial, formado por Amaya Peña, la portera cedida por el Athletic bajo los palos, con Ane Pérez, Elba Vergés, Queralt Gómez y Alejandra Bernabé en defensa de derecha a izquierda. El tribote formado por Sheila Elorza, la capitana, Arene Altonaga y Yonoka Yonei. En las bandas estarán Carla Morera y Aida Esteve como referente ofensiva. La otra banda será para Arola Aparicio. En el banquillo, junto a Ana Jungent, se quedan Marena Mieres, la portera suplente, María John Part, Miriam Rodríguez Cuqui, Ruth Álvarez, Charity Adul, Nerea Ganchegui Ibarresa y Ane Campos. Causan baja Noelia García, la portera, que está ya también recién recuperada de su grave lesión del pasado curso, Sara Navarro y Noko Matlu, además de la recientemente fichada Ana de Teresa, que llegó el pasado viernes a las filas del conjunto armero. Esaten dugun moduan, hemen dena prest Faduran, finalerdia, azteko Euskal Herria Kopako finalerdia jokatuko da. Mabietatik aurrera beste finalerdia Realak eta Alabesek jokatuko dute Beasainen. Orain entzuten ari gara hemengo megafonian hori esaten, musika pizkat altu zegoen, baina entzuten zaigu Eibarko jokalariako animoak ematen. Athleticek aterako du zelai erditik, va a sacar el Athletic de centro, todo preparado, como decimos aquí, en el campo de Fadura, en la avenida de los Chopos en Getxo, para que arranque la semifinal de la Euskal Herria Copa, 11ª edición de momento. El Athletic, que ha sumado 7 títulos, 3 han sido para la Real, los 2 últimos para el conjunto Txuri Urdin. El Athletic, que quiere volver a llevarse este título. Arranca el partido, ha jugado atrás Yulema Corres, jugando el Athletic. Primera posesión del partido, Marta Unzué, que estrena esta temporada el dorsal número 8, juega con Vanessa Gimbert. La central de Vergara, que juega con Garasi Murúa, la capitana, jugando hoy en casa en Getxo, en su Getxo natal. Toca Eunate por dentro con Nekane Díez. Nekane, que está como enganche. Juega atrás el Athletic, dominando de momento la posesión del esférico. En el lado derecho ahora viene Ollane Hernández, la de Sopela también ha cambiado de dorsal, juega este año con el 11 para Marta Unzué, está con Vanessa, que cumple 41 años, la jugadora más veterana de la Liga Iberdrola, jugando en largo, buscando a Paula Arana, recibe la canterana, juega atrás el Athletic, que de momento monopoliza la posesión. Ahora por el lado izquierdo ataca Eunate Arraiza, le van a cerrar la puerta, le roban la pelota, además hay falta de Eunate sobre Arene Altonaga, balón para el Eibar. Partidako lehen minutua bete da hemen Faduran, oraindik utxean. Hor dago errepikapena, Eunateren falta. Berandu iritsi da jokalari nafarra, eta baloia Ibarrentzat izango da. Elba Bergese jarriko du baloia martxan. Espainoletik etorritako jokalariak. Lau zenbakiarekin luze joko du. Eskuinarekin ezkerraldera. Se anticipa no obstante el Athletic para despejar de cabeza. Era Sofís Tillart, el balón le cae
a Onoka Yonei, la japonesa que juega con Alejandra Bernabé. Eibar que ataca por el lado izquierdo. Va a poner el centro al área, al balcón del área. Recibe en el lado derecho Arola Aparicio, la jugadora catalana que entra dentro del área. Atención, el balón que se lo roba el Athletic, despeja a saque de banda. Eunate Arraiza, balón para el Eibar. Al boco saque a Ibarrentzat. Andrea de la Nava defendatzen duen Ariatik gertu, eskuinaldean. Hor dago Ane Pérez. Arolaren bila, baloia joan zaio, ateko sakea izango da Athletic-entzat. Andrea de la Nava jarriko du baloia martxan, aurten bat zenbaki eramango du atezain Barakaldarrak. Motzean jokatu du Vanesarekin. Vanessa que juega hacia la derecha ahora para Ollane Hernández, se quiere marchar de su par, lo consigue la de Sopela, juega por dentro, conectando con éxito con Nekane 10, busca el balón en largo para la carrera de Erika Vázquez, la jugadora de 38 años que cumple su 17ª temporada en el Athletic, la máxima goleadora histórica del conjunto rojiblanco, que después de un año complicado por las lesiones está a pleno rendimiento en esta pretemporada. Jugando el Eibar por el costado izquierdo era Alejandra Bernabé, la jugadora alcalaína cedida por el Atlético de Madrid que fuerza el saque de banda. El balón que sigue siendo del Eibar, a la altura de la divisoria de los dos terrenos, jugando en corto. Alejandra Bernabé para Carla Morera. Esta con Onoka, la japonesa que buscaba el balón en largo hacia Arene. Lo atrapa sin ningún problema. Andrea de la Nava que juega directamente en corto con Vanessa. Esta con Garasi. Garasi que recibe y toca de nuevo con la central bergaresa. Ahí está Vanessa atrás para Andrea de la Nava, exigida por Arola. Se la tiene que quitar de encima. El balón que se va fuera. Saque de banda para la Sociedad Deportiva Eibar. Servirá desde el costado izquierdo Alejandra Bernabé. En corto se apoya en Onoka. La nipona se la devuelve a la madrileña, que cae al suelo objeto de falta. La falta que ha cometido Sofía Stillard. Vemos la acción repetida. Como llega tarde la de Bayona. Y derriba a la dorsal número 20 del Eibar. Volvemos al directo. Atención porque ataca el Eibar. Hay peligro, el balón atrás. El disparo de Aida Esteva. El primer acercamiento de la Sociedad Deportiva Eibar. Lo manda fuera. La jugadora nacida en Rubí, la canterana del Fútbol Club Barcelona. Saque de puerta para el Athletic. Vemos la acción repetida. El centro atrás. El balón que le dejaba Arene. Y llegando desde segunda línea Aida Esteva, que la manda fuera. Primer susto para el Athletic. Va a sacar Andrea de la Nava, minuto 4 de partido, de momento sin goles aquí en Fadura. Athletic Club 0, Sociedad Deportiva Eibar 0. Recibe Paula Arana, escorada a la banda izquierda, la vitoriana atrás, se la deja a Eunate, que repartió 11 asistencias el curso pasado. Hoy jugando como lateral izquierda, también a veces actúa algo más adelantada la jugadora de Biurrun, de 30 años. Saque de banda para el Eibar. Saca Ane Pérez de nuevo. Sale el balón del rectángulo de juego, volverá a sacar la jugadora de Rentería. En corto con Sheila, el balón se le escapa, recupera el Athletic, lo hace Sofía Stillard ante dos rivales, juega atrás con Garasi. Garasi para Andrea de la Nava, la última de la fila que recibe, sin nadie en su zona de acción, juega tranquilamente hacia la banda izquierda donde controla con el pecho Nekane 10, la jugadora de Baracaldo. También cumple 15 temporadas en el Athletic, atrás se la deja a Marta Unzué, inicia la jugada desde atrás el Athletic, cruza la divisoria. Eunate Arraiza buscaba el balón en largo para sus referentes ofensivas, ninguna alcanzó la pelota. Balón que atrapa a Maya Peña, la portera de Portugalete, cedida por el Athletic a la Sociedad Deportiva Eibar, que juega en corto con la mano hacia Queralt Gómez. Esta para Alejandra Bernabé, recibe la madrileña, juega por dentro con Onoka, atrás la japonesa con Sheila, la presión de Erika, atención, el Athletic que quiere robar en campo contrario, el balón para Maya, a punto de estar de perderlo. Amaya juega con éxito, no obstante, con Arene Altonaga, la contra de Eibar, atención, hay peligro, el balón en largo para Arola, lo va a atrapar Andrea de la Nava, que juega en corto con la mano con Marta Unzué. La navarra, la ex del Barça y de Osasuna, juega para otra paisana, para Eunate. Eunate con Paula Arana, recupera a Sheila. Sheila para Arola. Arola que levanta la cabeza, tiene metros para correr, traza la diagonal. Quería combinar con Aida. El balón que se lo lleva Garasi Murúa y falta de Arene sobre Marta Unzué, la jugadora de Sondica, que estuvo 4 temporadas en el primer equipo del Athletic. Llegó a disputar 14 partidos con la elástica roja y blanca, ha cometido la falta. Ahí vemos la acción repetida, como se lanza al suelo y derriba a la centrocampista navarra Marta Unzué. Vuelve a tocar la 8 del Athletic, es Marta Unzué abriéndose a la izquierda para Nekane. Nekane que controla, se gira sobre sí misma, se marcha bien
de Arene y juega por dentro con Sofistillar. Le agarran de la camiseta y falta sobre la ex del Girondins de Burdeos. Reclamaban la ley de la ventaja. La colegiada que señala la falta. Vemos la acción repetida, por cierto. La colegiada que es Sara Fernández Ceferino, auxiliada a las bandas por Silvia Fernández Pérez y Andrea Peña Peña. La cuarta colegiada es Olat Rivera Olmedo. La falta favorable al equipo rojiblanco en el minuto 7 de partido, de momento sin goles en esta primera semifinal de las dos que se están disputando a la misma hora de la Euskal Herria Copa. Juega Marta Unzuel, el balón que lo cuelga la navarra. No hay ninguna compañera dentro del área, atrapa Amaia Peña. Baloia Ibarrentzat izango da, zazpigarren minutua bete da hemen Faduran. Oraindik golik gabe Atletiken eta Ibarren arteko partida hontan. Hementxe Iraia Iturregi bere bigarren denboraldia lehen taldea zuzentzen. Loiuko entrenatzaileak aurten aurre denboraldia hasieratik hasi du. Adi Eibar erasoan orain eskeraldetik. Carla Morerak dauka baloia, jokalari kataluniarrak baloia bigarren zutonjera. Unate kurrundu, Nekaneri baloia, Nekanek atzera Garasirekin jokatu du eta Garasik baloia urrundu. Ez du arazorik nahi defentsa getxotarrak. Eta orain berriz ere erasoan eskerraldetik Atletik. Unate atzera jokatu du berriz ere Nafarrak Vanesarekin. Atención que recupera el Eibar. Lo hace en este caso Arola. Le pide disculpas a sus compañeras. Jugó atrás con Elba Vergés. Elba con Seila. La pierde Seila. Recupera el Athletic que quiere salir a la carrera ahora. Es un 3-4. Es Yulema. Yulema que busca a Paula Arana que controla en el lado izquierdo. Se le va a escapar la pelota. La manda fuera Ane Pérez Pulli. Saque de banda para el Athletic. Lo va a servir desde el costado izquierdo Unate Arraiza. Con el 14 a la espalda. Ahí vemos. Le ofrece el apoyo Erika Vázquez. En corto también está por ahí Nekane. Va a recibir Paula Arana. Deja pasar el balón. Le llega Erika. Erika cambia el juego hacia la derecha para la incorporación al ataque de Ollán Hernández. Emerge la figura de la de Sopela. Pone el centro. Estaba adelantada Sofistillar. Le remató de cabeza la centrocampista de Bayona. Dentro del área pequeña, pero se encontraba en posición antirreglamentaria. La mandó fuera la jugadora que lleva el dorsal número 15 del Atlético. Ahí vemos la acción repetida. El balón que va a ser del Eibar. Equipo que terminó 14º la pasada edición de la Liga Iberdrola con 33 puntos. Es decir, quinto por la cola. Se salvó el equipo que entonces dirigía Iker Dorronsoro. Ahora la entrenadora catalana Ana Junyent, que se estrena al frente de la Sociedad Deportiva Eibar, la que fuera jugadora del Barça y entrenadora las últimas 12 campañas del Seagul de la Reto Iberdrola. Recibe Andrea de la Nava buscando en largo a Nekane, prolonga de cabeza la de Baracaldo, el balón era para Paula Arana, recibe de nuevo Nekane, juega por dentro ahora con Yulema. Yulema que quería combinar con Erika, se anticipó Onoka Yonei para jugar atrás con Amaia Peña. Amaia en largo busca a Aida Esteva jugando como delantera. La jugadora que habitualmente actúa como centrocampista, actuando hoy como delantera improvisada, jugando la atención al Athletic, que roba, se la deja de cabeza Yulema. Nekane, gol del Athletic. El gol del Athletic para adelantarse en el minuto 10 de partido. Marca Nekane 10. El segundo tanto para la delantera de Baracaldo en esta pretemporada. Marcó también en el 0-5 del trofeo Emma Cuervo en el Pepe Barrera de Ribadeo. Vemos la acción repetida, el balón de Paula Arana, le deja de cabeza. La asistencia perfecta en el punto de penalti. Yulema Corres a Nekane, que desde dentro del área batió a quemarropa a su excompañera Amaia Peña, que nada pudo hacer. Se adelanta el Athletic en el 10 de partido. Gol de Nekane 10. Athletic Club 1, Sociedad Deportiva Eibar 0. Nekane 10ek, goizeko lehena egin du amargarren minutuan. Oso jokaldi ona egin dute Athleticeko aurrelariek. Paula Aranak Yulemari baloia, Yulemak buruz, eta penalti puntuan atzetik sartuz Nekane 10ek bere bigarren gola egin du uda hontan. 11. minutuan gaude hemen Faduran. Athletic aurretik, Athleticek bat, Eibarrek huts. El Eibar que quiere reponerse del golpe, busca la réplica. El conjunto dirigido por Ana Junyent, que viene al ataque ahora por mediación de Arene Altonaga. Se gira sobre sí misma, consigue marcharse de 3 rivales. Buscaba la carrera de Arola. Aparicio no va a llegar. La jugadora catalana oriunda de San Antonio de Villamayor. Saque de puerta para el Athletic, que
que va a jugar ahora en corto. Lo hace Andrea de la Nava, iniciando la jugada desde atrás. El conjunto de Iraya Iturregui, buscando Vanessa ahora a Sofistillar. Recibe la goleadora Nekane. Nekane atrás. Recibe Garasi, que tiene un vendaje en su rodilla derecha. Recupera Arola Aparicio, quiere montar la contra ahora. El Eibar por el lado derecho, cae al suelo la catalana. No hay falta, sigue el juego. Recupera Ane Pérez, cerquita del banderín de córner. Puede poner el centro, de momento le cierra la puerta a Garasi. Lo intenta la jugadora de Rentería y por lo menos fuerza el saque de banda a su favor. Cerquita del banderín de córner. Alboko saque Eibar rentzat. Ane Pérez, Jarriko du baloia martxan. Arolaren bila, berriz ere Anek dauka baloia, atzera Aidarekin, Aida que pelea con Paula Arana, se la va a llevar el Athletic, jugando en el centro del campo ahora. Venía las labores defensivas de Yulema, que quiere salir como una exhalación por el costado izquierdo. Esperaba la pelota de Nekane, salió del rectángulo de juego, la cogió Iraya Iturregui y lo vemos en primer plano. Se la entrega a Unate Arraiza para que vuelva a ponerla en juego en este saque de banda. En corto con Nekane, Nekane atrás para Vanessa, el balón algo comprometido. Se lo quita de encima la central bergaresa buscando a Yulema, que cae al suelo, no hay falta. A instancias de la colegiada Sara Fernández de Ceferino. Juega el Eibar por el lado derecho, ahí está Onoka buscando a Aida Esteba. Despeja Garasi, Murúa, saque de banda. Balón para el Eibar. Va a servir de nuevo desde el costado derecho el conjunto armero, que lleva de momento 3 amistosos, una victoria 0-2 ante Osasuna, una victoria 1-0 ante el Dux Logroño y una derrota también ante Osasuna. En su tercer encuentro, este es el cuarto, por el tercero del Athletic. De momento, pleno de victorias para el equipo vizcaíno. 0-1 se impuso a Osasuna en Lerín con gol de Yulema Corres y 0-5 en el trofeo, como decíamos, en Macuervo, en Ribadeo, en Lugo, con el doblete de Lucía, un gol en propia puerta y otros tantos de Paula Arana y de Nekane 10. Ahora la falta de nuevo favorable a la Sociedad Deportiva Eibar, la comete Marta Unzué, que se lamenta de esa decisión de la colegiada. ¡Hay que ponerla! Vemos la acción repetida, que ha terminado con la falta favorable al equipo guipuzcoano. La va a servir Queralt Gómez, marcando la jugada estrategia con el brazo derecho al cielo de Guecho. Ahí está Queralt, la ex del Seagul, busca el balón hacia el segundo palo, donde emerge la figura de Elba Vergés. No llega la central catalana, la ex del Español. Saque de puerta para el Athletic. Ateko sakea, izango du Athleticek. Andrea de la Navak, Jarriko du berriz ere baloia martxan. Partidako lehen ordu laurdena beteko da urki hemen Faduran. Gogoratu Athletic aurretik dela. Nekane 10ek egin du gola 10. Bat eta huts irabazten ari da talde bizkaitarra. Yulema Corres, baloiaren bila. Carla Morera lurrera eta baloia alboko sakea izango da. Ez dago falta, hemen berriz ere golaren errepikapena. Yulemak pasean Nekaneri eta atzetik sartuta Nekanek. Amaia Peñari gola sartu dio. Hortxe ospatzen bere taldekideekin. Eta berriz ere zuzenean gaude Eibar. Erasoan ezker hegaletik. Atacaba por el lado izquierdo Carla Morera, pero se anticipó el Athletic para llevarse la pelota. Despeja a Andrea de la Nava buscando el salto de Sofistillar. Se la lleva Onoka. Onoka por dentro. Encuentra a Arene, que filtra el balón al área para la incorporación al ataque de Carla Morera. Despeja muy segura en defensa Ollane Hernández. Saque de banda para la Sociedad Deportiva Eibar. Desde el costado izquierdo de su ataque va a sacar Alejandra Bernabé. Busca en corto alguna aliada, la encuentra en este caso en Aida Esteba, que se le escapa el control. Cede el saque de banda ahora favorable al Athletic. Ahí vemos a la jugadora de Rubí, que ha tenido una buena ocasión antes del tanto del Athletic, que ahora ataca por el lado derecho. El balón es para Sofistillar, se la va a llevar Carla Morera, lucha por ese balón, la de Cerdañola del Vallés. Despeja otra catalana, despeja Alba Vergés, buscando a nadie porque se le escapa la pelota del rectángulo de juego. Saque de banda de nuevo para el Athletic. Pide un balón Sara Fernández Ceferino.
Vemos a Ana Junyent, la entrenadora catalana, que como decimos está estrenando en el banquillo del Eibar. Ocupa la vacante que dejó Iker Dorronsoro Triqui. Busca Ollán Hernández algún apoyo en corto. Intentaba jugar con Sofistillar, se la llevó el Eibar, recibe Aida Esteva, ante dos rivales, se gira bien la catalana sobre sí misma, juega con Arenes, se anticipa, no obstante, Marta Unzué para llevarse la pelota, juega con Nekane con Garasi, la capitana que abre hacia la izquierda para Eunate, Eunate ante su banquillo, ante el banquillo, donde Irai Iturregui sigue dando indicaciones, juega por dentro con Paula Arana, esta atrás se la quería dejar a Nekane, pero se la roba a Arene Altonaga, la de Sondica, que cae al suelo, objeto de falta, balón para el Eibar. Juega atrás el conjunto que habitualmente viste de azulgrana, hoy jugando con su tercera equipación gris. Recibe Arola, Arola por dentro para Onoka, Onoka, atención, hay peligro, juega atrás con Arene, el disparo, el centro se le va, mejor dicho, al segundo palo, juega con Carla Morera, no consigue encontrar el disparo la jugadora catalana, despejó el Athletic, además con éxito porque controla dentro del rectángulo de juego Yulema Corres, además hay falta sobre la delantera alavesa, la ex del Aurrera Vitoria. Vemos la acción repetida, como recibe la falta Yulema de Queralt Gómez. Ya está en juego de nuevo el balón, jugando el Athletic en el lado derecho, despeja ahora Vanessa Guimbert ante la presión de Aida. Cabecea Ollane para Erika. Erika que sigue avanzando con la pelota ante Alejandra Bernabé. Se quiere marchar de la canterana del Atlético de Madrid. Cae al suelo Erika. También ha caído en esa acción Queralt, que se ha hecho bastante daño. Corre rápidamente la colegiada para interesarse por su estado de salud. Le ha dado un rodillazo en la cara a la defensa catalana. Totalmente involuntaria la acción, pero se ha podido hacer mucho daño Queralt Gómez. Afortunadamente parece que recupera la verticalidad la central de Mollet del Vallès. Se levanta y va a poder continuar sobre el verde de Fadura. Aprovechan algunas jugadoras del Eibar mientras tanto para hidratarse, para acercarse al banquillo y recibir también algunas instrucciones de la técnica Ana Junyent. 6 entrenadoras en los equipos de la Liga Iberdrola este curso, 2 de ellas hoy aquí en Fadura dirigiendo a Athletic y Eibar. Ahora ataca el Athletic en el círculo central, es Marta Unzué que buscaba a Nekane, roba el Eibar, atención, que sale a la carrera por la banda derecha, corre para intentar llegar a ese balón Arola, se anticipa no obstante Garasi Murúa, la manda fuera el Athletic, balón en saque de banda para la Sociedad Deportiva Eibar. Baloia Eibarrentzat izango da, alboko sakea talde Armagiñarentzat, mot jokatu du Ane Perezek, Arolarekin, Arola lurrera, ez dago faltarik, baloia Atletikentzat izango da, alboko sakea orain, Eunatek jarriko du martxan, Idurrunen jaiotako defentsak, Paula Aranaren bila, berriz ere Eunate, atención porque recupera el Eibar, lo hace Seila, Seila que busca atrás a Onoka, Onoka se la deja a Aida Esteva, Aida que juega con Seila, busca, filtra el balón dentro, Ararola, ¡qué parada! Acaba de hacer Andrea de la Nava, sigue habiendo peligro, el balón dentro del área. La acción providencial de Andrea de la Nava ha hecho un auténtico paradón. La portera de Baracaldo, escuchan de fondo los aplausos del público de Fadura, la gran intervención que vamos a ver ahora repetida la jugada. El balón filtrado de Seila Elorza para Arola Aparicio, la deja de primeras atrás y el remate de primera según llegaba de Carla Morera, metió la pierna providencial Andrea de la Nava, a quien vemos en primer plano. Paradón de Andrea de la Nava evitando el empate del Eibar. Sekulako aukera izan du Eibarrek, Carla Morera que ez du asmatu, Andrea de la Navaren aurrean, sekulako geldiketa egin du Barakaldon jaiotako atezainak, beraz berdinketa ekidituz. Orain Atletikek berriz ere baloia dauka, erasoan talde bizkaitarra eskerregalean, Eunatek atzera, Erikaren bila, Erika ahora que actúa como extremo, se están moviendo en el frente de ataque las 4 jugadoras que están ahí alineadas por Irai Iturregui, lo hemos comentado en el 11 inicial, todas ellas son delanteras y se están moviendo
por todo el frente de ataque, por las dos bandas y por el centro. Ahora, por ejemplo, está Paula Arana como referente ofensiva junto a Yulema Corres. Ataca el Eibar. Es Seila Elorza, la centrocampista de Arrigorriaga, con pasado también en el Athletic. Disputó 2 partidos en la temporada 2014-2015. Pone el centro. Era Queralt. Lo hacía por bajo. Buscaba a alguna rematadora. Recibe Ane Pérez. Ane que pone el centro al primer palo. Se le escapa ese balón. Saque de puerta para el Athletic. Ahí vemos a la jugadora guipuzcoana que ha puesto ese balón. Ana Yunyent, que sigue dando instrucciones a sus jugadoras, a puntito de alcanzarse el ecuador de la primera mitad. De momento gana el Athletic aquí en Fadura gracias al gol de Nekane 10 en el 10. Ataca también el conjunto rojiblanco en esta acción por el lado derecho. Tiene un saque de banda a su favor, lo va a servir Ollane Hernández, jugadora de Sopela, nacida hace 21 años, internacional en las categorías inferiores con la selección española. Recibe atrás, la vizcaína juega con Sofís Tillard, cambia el juego hacia la posición de Garas y esta más hacia la izquierda para Eunate Arraiza, que recibe pegadita a la línea de Can. Se quiere marchar de Arola, juega hacia Nekane, que no va a llegar a ese control. Se le escapa la pelota a la de Baracaldo. Saque de banda para la Sociedad Deportiva Eibar. El público que está disfrutando aquí en Fadura, buena noticia poder estar aquí de nuevo con la gente en las gradas. Hemos echado de menos ese calor durante el curso pasado en el que desafortunadamente debido a la COVID-19 no hubo público en ningún recinto deportivo. De momento poco a poco se está recuperando la normalidad. Ayer en San Mamés casi 10.000 espectadores gozaron con el empate a 1 del conjunto masculino del Athletic ante el Fútbol Club Barcelona. Juega ahora el equipo femenino en ataque. Ese Eunate Arraiza había fuera de juego del Eibar. Balón para las rojiblancas. Vemos a la colegiada Sara Fernández Ceferino alzando el brazo izquierdo, marcando el fuera de juego y otorgando la posesión al Athletic Club. Baloia Athletic entzat izango da. Hogeita laugarren minutuan gaude hemen Faduran, gogoratu Athletic aurretik dela. Nekane 10 egin du gola. Amargarrenean. Orain berriz ere erasoan. Hortxe dago Nekane, Nekanek buruz Eunateri. Ez du kontrola egitea lortu Nafarrak eta baloia alboko sakera joan da. Iraia Iturregiren aulkiaren ondoan. Ane Pérez Puig jarriko du, baloia martxan. Motzean jokatu du Errenteriarrak, baloia Athleticek berreskuratu du. Hortxe dago Yulema, Yulema que se gira sobre sí misma, quiere montar la contra ahora el equipo de Iraia Iturregui. Juega Nekane 10 buscando a Paula Arana, la vitoriana que busca retar a Elba Vergés. Se la va a llevar, no obstante, la catalana. Jugando en corto por bajo con Arene. De nuevo juega con Elba. Elba para Ane Pérez, que no controla. Saque de banda para el Athletic. Vemos a Elba Vergés, que viene de jugar la pasada temporada y unas cuantas más en el Español. Un equipo histórico del fútbol femenino que perdió la categoría el año pasado después de muchos años en la élite. Juega el Athletic atrás, es Garasi Murúa para Andrea de la Nava. Saliendo de su área, juega con Vanessa. Vanessa para Marta Unzué de primeras. Ante la presión de Arene, se equivoca. Juega con Onoka, recupera el Eibar. Es el conjunto armero que ataca por la banda izquierda. Carla Morera jugaba con Alejandra Bernabé. Estaba adelantada la lateral zurda Alcalaína. Balón para el Athletic. Va a sacar Vanessa Guimbert. Vemos a Paula Arana esperando en el círculo central ese balón que le llega a Nekane. Prolonga de cabeza para la vitoriana. Va a recibir otra vitoriana. Va a recibir Yulema. Juega con Paula Arana. Se gira sobre sí misma. Se quiere marchar de Elba Vergés. Despeja Ane Pérez. De primera se recibe Aida Esteva. Jugando con Carla Morera. Carla con Aida de nuevo. El balón, el rechace le cae a la propia Carla, que juega ahora con Arene. Está para Seila. Seila con Ane Pérez. Recibe ahora la jugadora de Rentería, que traza la diagonal, viene hacia el área, juega hacia la banda derecha para Arola, puede poner el centro, lo hace al segundo palo, el balón pasado, se le queda atrás a Arene, el disparo, el larguero, el remate de Arene, el larguero, a punto de hacer de nuevo el empate el Eibar, que ha tenido de nuevo una ocasión clarísima. El disparo con la zurda de Arene, lo ha repelido la madera y se ha marchado
del área. De nuevo susto para el Athletic. Enseguida veremos la acción repetida. El balón desde la banda derecha que lo ha servido Arola Aparicio. El rechace lo ha cazado dentro del área Arene Altonaga con la zurda. A punto ha estado de hacer el tanto del empate la jugadora de Sondika. Sekula aukera berriz ere Eibarrek. Berdinketaren bila Ana Junjenten taldea. Orain Langara bidali du baloia. Arene Altonaga erdilari bizkaitarrak. Berriz ere erasoan Eibar. Sheila Elorza atzera. Elba Berriesekin jokatu du. Elba Berries baloiarekin. Berriz ere Sheila aurkitu du. Sheila que ante Erika se la devuelve a Elba Berries. El Eibar ahora que quiere imponer su ley. Juega Elba en largo buscando a Arene Altonaga. Quería combinar con Arola. Se anticipó Garasi para mandarla fuera. Saque de banda para la Sociedad Deportiva Eibar. Juega Ane Pérez jugando con Carla Morera. No es Arene, perdón. Con Sheila. Sheila para Alejandra Bernabé. Ahora sí va a recibir Carla Morera en el lado izquierdo. La jugadora catalana que encara a su par. En este caso a Ollane. Se quiere marchar para poner el centro. Lo hace con la pierna derecha. El segundo palo. El balón pasado al que no va a llegar. Arola lo despeja Eunate. Juega con una rival, en este caso con Arene. Vuelve a insistir el Eibar a la carga. Las de Ana Junyen que buscan el empate. Estamos en el 28 prácticamente de partido. Gana el Athletic 1-0 gracias al gol de Nekane Díez. Pero ahora el Eibar está mejor sobre el césped de Fadura. Jugando Amaya Peña hacia el lado derecho, donde quería encontrar a Ane Pérez. Se le escapó el balón a la guipuzcoana. Saque de banda para el Athletic. A la altura justo de los dos campos de la divisoria. Va a sacar Eunate Arraiza. Juega en corto con Erika. Atrás de nuevo para Eunate. Eunate con Garasi. Garasi de primera se la quita de encima. Busca además y encuentra con éxito a Yulema, que va a entrar dentro del área. Por el lado izquierdo la alavesa. Quiere poner el centro. Se lanza al suelo Elba Vergés para ceder el primer saque de esquina del partido. Vemos la acción repetida. Estuvo expeditiva al corte la central barcelonesa para robarle la cartera a Yulema Corres antes de que ésta pusiera el centro. Un centro que ahora va a colgar desde el cuarto de circunferencia Eunate Arraiza. Buscando el remate. Hasta 5 compañeras de rojiblanco. Defiende con 8 el Eibar. Deja 2 a la contra. Defiende con 3 la cobertura del Athletic. No suben demasiadas integrantes del equipo vizcaíno. Se acerca también Marta Unzué junto a Eunate para poner el balón en juego. Marca la jugada de estrategia Eunate de nueva escena. El trabajo del laboratorio de Irai Iturregui. El balón de Eunate, buenísimo. Al área pequeña, lo despeja Elba. Le cae a Paula Arana. De primeras buscaba el remate la vitoriana desde el balcón del área. Se lamenta. Saque de puerta para la Sociedad Deportiva Eibar. Ahí está la acción repetida. El centro de Eunate, el balón era bueno. Despejó Elba Vergés. Y llegando desde atrás Paula Arana. Con la derecha la mandó fuera. Ateko sakea izango du Eibarrek. Amaya Peña. Athleticek utzitako atezainak. Seilarekin jokatu du berriz ere Amaya. Amaya gorain baloia urrundu. Aidaren bila, baloia Alejandra Bernabek jaso du. Athleticek berreskuratu. Hementxe dago Paula Arana korrika, baina lehenago iritsiko da Amaya Peña. Hementxe irudietan Portugaleten jaiotako atezaina. Va a golpear en largo la portera de Portugalete con la pierna hacia su compañera Arene, pero se la lleva el Athletic, que quiere salir a la contra. Atención que hay peligro, recibe Paula Arana por el flanco izquierdo. Levanta la cabeza la vitoriana por el centro con la zurda. El remate de Yulema, de cabeza se marcha alto arriba, desviado ligeramente del travesaño de la portería que defiende Amaya Peña. Vemos la acción repetida. El cabezazo de Yulema Corres. Se marcha arriba, saque de puerta para el Eibar. El Athletic ahora, después de haber pasado unos cuantos minutos de agobio, se vuelve a venir arriba en este ya 31 de partido. Sigue ganando el equipo de Irai Iturregui, al que dirige la mujer que veíamos ahí en imágenes, Ana Junyen.
El saque de banda de nuevo ahora favorable al Eibar. Lo ha forzado Alejandra Bernabé. Va a sacar la propia jugadora madrileña con el 20 a la espalda. De nuevo saque de banda para el Eibar, ganando unos cuantos metros el conjunto armero. Juega en corto ahora Alejandra con Carla. De nuevo saque de banda, pero ahora para el Athletic. Se le ha escapado el balón a la jugadora barcelonesa, también con pasado en el Seagull. Le coincidió con Queralt y con su entrenadora actual, con Ana Junyent, en el equipo catalán. Ahí está el Athletic, ahora la contra, la carrera por el lado izquierdo. Es Nekane que reta a Ane Pérez, quiere entrar dentro del área, la de Balacaldo. Aparece también por ahí Arene para robarle la cartera. Es Eunate que caza la pelota, dispara con la pierna derecha, el balón desviado, saque de puerta para la Sociedad Deportiva Eibar. Eunatek, baloia kanpora bidalidu, eskuinarekin bereia urtiketa bera, eskertiara da. Baina ala ere, jaurtiketa ona egin du, kanpora joan zaio, jokalari nafarrari. Sale jugando ahora el Eibar desde atrás, atención que puede perderla a Arene ante tres rivales, consiguió salir de la presión la jugadora vizcaína, atrás con Elba Vergés, está para Queralt que busca la carrera de Carla Morera, Carla que va a recibir tras tocar el balón Ollane en la pelea con la de las jugadoras que portan el dorsal número 11, se impone Carla que fuerza un saque de banda a su favor, está para Onoka con Sheila con Elba, en el círculo central la catalana abre hacia la derecha para Ane Pérez, Ane que metía el balón con buenísima intención para Aida, pero la adivinaron sus intenciones las zagueras de Athletic. El balón le cae a Maya Peña que despeja con la pierna derecha en largo, la portera de Portugalete encuentra a Arola aunque despeja Garasi, se la quita de encima la capitana del Athletic, recibe la otra capitana, su homóloga Sheila, en el círculo central para Alejandra Bernabé, esta con Aida Esteva, viene a recibir a su posición habitual, aunque la pierde, recupera el Athletic, lo hace Ollane, atrás con Garasi para Andrea de la Nava, se la quita de encima ante la presión de Arola, aunque el balón se lo lleva Alejandra Bernabé, se quiere marchar de dos rivales, pero aparece bien Erika Vázquez para robarle la pelota y jugar con Eunate, esta con Nekane de nuevo con Eunate que busca ahora a Yulema, piden fuera de juego y efectivamente estaba adelantada Yulema Corres, así lo señala de nuevo la colegiada Sara Fernández Ceferino. Juega Queralt con Alejandra Bernabé, está para Onoka Yonei, la jugadora nipona con pasado en el JFA Academy de Fukushima. Quería jugar con Ane Pérez, a quien vemos ahora en primer plano, se le ha escapado el balón, saque de banda para el Athletic Club. Va a servir Eunate Arraiza. Estamos entrando ya en los últimos 10 minutos de la primera mitad. Recuerden que gana el Athletic gracias al gol de Nekane 10 en el 10 de partido, aunque el Eibar ha tenido dos ocasiones clarísimas. Una la ha sacado con la pierna, con el pie, Andrea de la Nava, la otra se ha ido al travesaño. La falta ahora de Sofía Stillar sobre Arene Altonaga, la estamos viendo repetida. Balón para la Sociedad Deportiva Eibar. Equipo que va a disputar su segunda campaña en la élite. Busca el balón en el balcón del área y hay falta favorable al Eibar muy peligrosa. La ha cometido Nekane. No tiene dudas Sara Fernández Ceferino, se levanta Arene Altonaga. Vemos la acción repetida en ese duelo de jugadoras con el dorsal número 7. Llega tarde Nekane y la falta peligrosísima favorable a la Sociedad Deportiva Eibar. Eibar Kirol elkarteak bere alde, izango du falta Arrisku Txubat. Aida Esteba baloia martxan jartzeko prest. Sortu zenbakearekin jokalari kataluniarrak joko du eskerrez. Esian lau jokalari. Andrea de la Navaren esanetara. Eibarko bat ere hortxe sartu da. Erdian. Eta Aida joko du, va a golpear Aida con la pierna izquierda, atención, hay peligro. El disparo de Aida Esteva se va a marchar desviado, saque de puerta para el Athletic.
Vemos la falta repetida, el disparo con la zurda se le ha ido desviado a esta jugadora Aida Esteva, formada en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona. Juega el Athletic, recibe Paula Arana, se la va a llevar Elba, juega con Ane Pérez, busca a Arene, se va a anticipar Marta Unzué, atrás con Garasi, Garasi con Nekane, buen control de la jugadora de Baracaldo, buscaba a Yulema, se anticipó Queralt, aunque se la va a llevar de nuevo Nekane, que juega ahora con Sofía Stillard. Sofía que abre hacia la derecha para la incorporación al ataque de Ollane Hernández, que la pone al balcón del área, prolonga de cabeza a Yulema, se la quiere dejar a Paula Arana, que recibe, aunque se la va a llevar no obstante Ane Pérez. Ane que busca en largo a Arola, el balón atrás para Aida, Aida con Arola, atención, se anticipa a Andrea de la Nava. Escuchamos de fondo el marcador de la otra semifinal que se está disputando en Beasain. La Real Sociedad que va perdiendo ante el Deportivo Alavés 1-3 en Loinaz. Se ha adelantado el conjunto Txuri-Urdin, merced al gol de Cecilia, pero en apenas 3 minutos el conjunto albiazul, que le ha dado la vuelta al partido y que ahora mismo está por delante con mucha ventaja. El conjunto que dirige Mikel Crespo ante el de Natalia Arroyo. De ahí saldrá el rival del ganador de esta otra semifinal que se está disputando aquí en Guecho y que de momento gana el Athletic por 1-0 en el 38 de la primera mitad. Pero el Eibar no ha dicho para nada su última palabra. Quiere equilibrar la balanza el equipo de Ana Junyen, aunque ahora roba el Athletic. Busca en largo Erika a Yulema, corre, se anticipa Maya Peña para atrapar y jugar en corto con Queralt Gómez. Buscaban a Arola Aparicio, pero el balón no le llegó a la jugadora catalana y ya juega el Athletic. Andrea de la Nava con Eunate, Eunate atrás con Garasi, Garasi que busca a Paula Arana, se la va a llevar Ane Pérez, Ane que quería combinar con Arola Aparicio, la mandó fuera el Athletic, saque de banda para la Sociedad Deportiva Eibar. Que recibe ahora Arene Altonaga en el balcón del área. Atención, hay peligro, le queda el balón a Alejandra Bernabé. Fuera. El disparo cruzado de nuevo de Alejandra Bernabé. Los aplausos de los aficionados de la Sociedad Deportiva Eibar, que también están aquí en Fadura. Vemos la acción repetida, se le ha ido por poco el remate a Alejandra Bernabé. Baloia Cámpora, Jansaio Gutxigatik, Jokalari Oni, Alejandra Bernaberi, ateko sakea izango du Athleticek. Berriz ere Eibarrek aukera garbia izan du markagailua berdintzeko. Partida polita bizitzen ari garena hemen Faduran. Oraindik Athletic aurretik, baina Eibar erasoan berdinketaren bila. Orain eskuinaldetik Arola, Arola que encuentra en el centro a Aida, que se marcha bien de su par. Aida que dispara, el balón que golpea en la zaga del Athletic y lo atrapa antes de que salga por la línea de fondo Andrea de la Nava. De nuevo el Eibar que buscaba el empate. Ahí vemos a Aida Esteva, que está completando una buena actuación. Juega el Eibar ahora, despeja de cabeza Ane Pérez, la manda fuera, saque de banda para el Athletic. Va a sacar Eunate Arraiza. Juega con Nekane, Nekane atrás con Marta Unzué, recupera Sheila, Sheila para Aida, Aida que quería jugar de nuevo con Sheila, aunque se la lleva el Athletic, recupera el conjunto rojiblanco, es Paula Arana ahora, aunque quería combinar con Marta Unzué, no lo consiguió, recupera el Eibar, cae al suelo ahora el conjunto armero en la persona de Carla Morera, sale a la contra el Athletic, que recupera por mediación de Sofía Stillar, buscaba la de Bayona, la carrera de Yulema Corres, también está por ahí Ollane, que se la lleva, ahí está Ollane Hernández, que puede poner el centro, lo hace el primer palo, atención, Paula Arana, gol, el gol del Athletic, el gol de Paula Arana en el minuto 41, lo celebra con rabia la delantera alavesa, que también firma su segundo tanto del verano, se abraza con sus compañeras, marca el segundo el Athletic, dobla su renta el conjunto rojiblanco, gol de Paula Arana en el 41 de partido. Vamos a ver la acción repetida.
Athletic Club 2, Sociedad Deportiva Eibar 0. El centro de Ollán Hernández y en el primer palo con la pierna izquierda de primeras Paula Arana bate a quemarropa a Maya Peña, que nada pudo hacer. Gol de Paula Arana. Athletic 2, Eibar 0. Bigarrena egin du barkatu Athleticek, Eibarren aurka. Paula Aranaren gola, bigarrena beretzat uda hontan. Pasadan astean Ribadeon, Lugon huts eta postekoa egin zuen Emma Cuervo txapelketan, eta gaur bigarrena egin du. Ollán Hernandezen pase oso ona, eta lehen zutoinean Gasteizen jaiotako aurrelariak gola egin du. Beraz, Athleticek 2, Eibarrek huts. 3 minuturen faltan atxeden aldirako Athleticek errenta handitu du markagailuan, eta 2 eta huts ari da aurretik Iraia Iturregiren taldea. El Eibar que quiere recortar diferencias. De momento lo intenta por el lado derecho, era Sheila Elorza. Juega atrás con Arene. Arene que busca a Arola, no va a llegar Arola. Balón demasiado largo para la catalana, saque de puerta para el Athletic, que ahora juega algo más cómodo, con ventaja más amplia. El Eibar que quizás ha merecido hacer algún tanto, pero no ha tenido suerte en los metros finales, y el Athletic, que ha estado más acertado en esa faceta, le permite por lo tanto seguir imbatido en este verano. Recuerden que se impuso 0-1 a Osasuna en su primer amistoso en Lerín, con gol de Yulema, y 0-5 ante el Real Oviedo en Ribadeo. El Eibar que quiere terminar con esa imbatibilidad del conjunto vizcaíno. Va a sacar Ane Pérez, que se recoloca su bota derecha. Busca alguna aliada en corto, la encuentra en este caso en Aida, pero finalmente controla Sheila. Buscaba a Arola, pero estaba adelantada la atacante de San Antonio de Villamayor. Balón para el Athletic. Estamos a puntito de entrar en el último minuto de la primera mitad. Juega el Athletic en largo a Andrea de la Nava, buscando a Erika, le agarran de la camiseta y falta de Sheila. Ahí lo vemos en la imagen, la capitana del Eibar, que cortó la contra. Ataca ahora en posicional el equipo bilbaíno, es Garasi. Garasi por dentro con Marta Unzué. Recibe la Navarra, juega atrás con Vanessa. Vanessa de nuevo se la devuelve a Marta. Marta, que ante dos rivales juega con Sofía Stillard. Sofía para Yulema, de primera se la quería dar a Ollane. Ollane que gana la partida. Alejandra Bernabé pone el balón atrás para Paula Arana, que entra desde segunda línea, puede marcar Paula. Paula que se marcha de la malla y gol. El gol de Paula Arana, qué bien lo ha hecho de la delantera vitoriana para hacer el tercero. Ha recibido dentro del área, ha quebrado primero a las defensas y luego a la portera, a su excompañera Maya Peña, que se ha lanzado al suelo de manera estéril. Ha marcado a puerta vacía Paula Arana el tercero en las postrimerías, en los últimos segundos de la primera mitad. Hace el tercero el Athletic, vemos la acción repetida. Athletic Club 3, Sociedad Deportiva Eibar 0. Cuando escuchamos de fondo cómo la colegiada Sara Fernández Ceferino manda a las protagonistas al túnel de vestuarios, se termina la primera mitad con el gol de Paula Arana. Bukatu da lehen zatia hemen Faduran. Paula Aranak bere bigarrena goiz honetan eta hirugarrena partidan egitea lortu du. Beraz, Athleticek 3, Eibarrek huts atxeden aldian. Athleticek asko asmatu du beste arean, eta Eibarrek ez du sorterik izan bere erremateetan, eta beraz Athleticen abantaila handia da atxeden aldian. Como decimos, el Athletic se marcha con mucha ventaja al descanso. Ha estado muy acertado el conjunto rojiblanco de cara a la portería rival. Ahí vemos a la gran protagonista de esta primera mitad, la autora del doblete, Paula Arana, que se retira junto al resto de sus compañeros hacia los vestuarios de estas instalaciones de Fadura aquí en Guecho. Nosotros también, que nos vamos a marchar unos minutos para tomar un poquito de aire y descansar un poco, y regresaremos con la narración de la segunda mitad. Beraz, laster gara bueltan hemen Faduratik, gogoratu atxeden aldian Athletic 3 eta huts ari dela irabazten Eibar Kirol elkarteari. Finalerdi hontan Euskal Herria Kopako finalerdian, beraz atxeden aldian
Iru eta Huts, Athletic en alde. Nosotros que nos marchamos, pero que volvemos enseguida. Hasta ahora.
Hola. Estamos de vuelta aquí en Fadura, en Getxo, en la semifinal de la Euskal Herria Copa, que enfrenta al Athletic Club y a la Sociedad Deportiva Eibar, todavía en el tiempo de descanso, con la música en los altavoces del campo a pleno volumen. Ahora ha parado justo, pero hay buen ambiente aquí en el recinto Getxo-Zarra para vivir esta segunda mitad de la semifinal de la Euskal Herria Copa. Va a haber cambios en el Athletic, no en el Eibar. 5 sustituciones en el conjunto que dirige Irai Iturregui. Entra Mariasun Quiñones, a quien vemos ahora en las imágenes, en sustitución de Andrea de la Nava. También entran Ainhoa Vicente Moraza por Ollán Hernández, Irene Oguiza por Marta Unzué, Ane Azcona por Nekane Díez y Leire Monente por Erika Vázquez. 5 cambios en el Athletic, ninguno en el Eibar. Beraz, bost aldaketa egin ditu Irai Iturregui. Bat ere ez, Ana Junjentek, hamaika jokalariak berdinak izango dira. Lehen zatian egon direnak Eibarren eta Atletiken bost ezberdin. Hemen epailea Sara Fernández Zeferino, oraindik ez da bigarren zatia, no ha comenzado de momento la segunda mitad. Va a sacar la Sociedad Deportiva Eibar. Recuerden que gana 3-0 el Athletic gracias a los goles de Nekane Díez y el doblete de Paula Arana. Ha aprovechado muy bien sus ocasiones el conjunto rojo y blanco. El Eibar, que no ha estado tan acertado ante la portería rival, y el resultado, que es de 3-0, ventaja importante para el conjunto rojo y blanco. Sí que va a haber un cambio en la Sociedad Deportiva Eibar, y lo estamos viendo en pantalla. Va a entrar la portera gallega Malena Mieres en sustitución de Amaya Peña. Único cambio en la Sociedad Deportiva Eibar. Bajo los palos entra la ex guardameta del Deportivo de La Coruña, nacida en Aspontes. Se coloca los guantes y espera que esté preparada la colegiada para que dé comienzo la segunda mitad. 1:03 del mediodía, aquí en directo desde Fadura, en el canal oficial de YouTube del Athletic. Gana el conjunto rojiblanco 3-0. Arranca la segunda mitad. Hasi da bigarren zatia. Eibarrek atera du zelai erditik. Hortxe dago Elba Berges, Aidarekin, Aidak, berriz ere Elbari, Elbak. Baloia galtzeko Sorian, Seilarekin jokatu du, Seilak eskuine galera, Ane Perezekin alboko sakea, Eibarrentzat, Paula Aranak, baloia kanpora bidali du, Jabetza, kanpoko taldearentzat izango da, irriste egin dio baloiak, Ane Perezi, eta Jabetza orain Atletikentzat izango da. Egarren zatiko lehen minutuan gaude, hemen Faduran, zaletuak armaietan, posik gaude zaletuak bueltan ikusteagatik. Asko bota ditugu faltan pasadan denboralian zehar, eta berriz ere gozatzen jendea hemen zelaietan. Leire Monente jarriko du baloia martxan, falta egon da Athletic en alde. Ahí está la jugadora riojana que cuelga el balón al punto de penalti. Despeja Elba Vergés. El balón que se lo quita de encima la catalana. También se lo quita de encima Garasi Murúa. Le cae la pelota a la recién incorporada a la portera, a Malena Mieres. Aquí vemos a Leire Monente con dorsal ya del primer equipo, el 10, que dejó libre Yona Ibáñez, que se marchó al Deportivo de La Coruña junto a Andrea Sierra. También ha causado baja con respecto a la pasada campaña María Díaz Irauqui, que se ha marchado a la Liga Francesa. Marta Perea. Y también, como decíamos, la guardameta Maya Peña, que se va cedida a Leibar. En este caso, hemos visto cómo ha jugado esta primera mitad aquí en Fadura. También se retiró Andere Leguina. Jugaba Leibar, fuerza el saque de banda el conjunto armero a la altura del banquillo de Irai Iturregui, que sigue dando indicaciones. Vemos ahora a Ana Jungent, pensativa la entrenadora catalana. Su equipo que comete falta, balón para, mejor dicho, recibe la falta, balón para el Eibar. Ha cometido la falta el Athletic a instancias de esta colegiada de Sara Fernández Zeferino. Va a sacar Keral Gómez. En largo la central catalana, prolongaba de cabeza, lo intentaba al menos o no. Pistillard atrás, esta para Garasi. Garasi que Ainhoa Vicente Moraza. Moraza que quería jugar de cabeza con Yulema. Moraza que cumplió, por cierto, esta semana 26 años. No lo consiguió, aunque ahora hay falta. Peleaba por esa pelota Ane Azcona. Cometió la navarra falta
sobre Keral Gómez. Ahí vemos la acción repetida, la falta sobre Alejandra Bernabé. Finalmente la va a votar Aida Esteva. Y vemos a Ane Azcona, que no pudo iniciar la pretemporada el curso pasado debido a una grave lesión de rodilla, ya totalmente recuperada. Jugó el segundo tramo de la campaña. Atención, el disparo del Eibar a punto de marcar el conjunto armero. El disparo de Arene Altonaga se le ha marchado desviado ligeramente con respecto al palo de la portería que ahora defiende María Asun Quiñones. Vemos la acción repetida. Le han dejado el balón atrás y el disparo con la derecha a punto ha estado de colarse entre las redes de la portería de la portera Hondarribitara. Juega el Atlético, ahora buscaban a Leire Monente, despeja Elba Vergés. Se le va a escapar el control a Carla Morera, saque de banda para el Athletic. Cuando Moraza como lateral diestra, puede actuar por ambos sectores. Ahora por el diestro, juega con Irene Oguiza, otra que ya tiene dorsal del primer equipo, el 12. Lo hereda de Ollane Hernández, que ha cogido el 11. Oguiza se queda con el 12. A todos los efectos, la Durangarra, jugadora de la primera plantilla. Marcó 6 goles la pasada campaña. Empezó a aparecer con asiduidad tras recuperarse de su grave lesión. Y se hizo con un puesto en el primer equipo. Además con mucho protagonismo para la vizcaína, la joven vizcaína, que este año, como decimos, pasa a tener ficha profesional. Buscaban el balón hacia Yulema Corres, se anticipó Malena Mieres. Saca en corto, la portera gallega juega con Queralt. Queralt que se marcha de Leire Monente. Juega con Elba. Elba que levanta la cabeza, busca a alguna compañera en el flanco derecho. Recibe Arola de primera, se la deja en este caso Ane Pérez, se la devuelve a Arola. Arola pone el centro, el balón golpea en Eunate, lo va a despejar Sofí. Juega en corto con Paula Arana, la bigoleadora en la mañana de hoy. Se la deja atrás a Eunate, recupera Leibar, lo hace Arene. Despeja no obstante Garasi, se la lleva finalmente Queralt hacia la derecha para Arola, puede poner el centro, está habilitada, levanta la cabeza la catalana, juega atrás con otra paisana, con Aida que se quería marchar de Sofistillar, pero estuvo muy atenta la jugadora de Bayona para despejar a saque de banda. Balón para la Sociedad Deportiva Eibar. Alboko sakea izango du Eibarrek, bigarren zatiko bosgarren minutua bete denean, oraindik 3 eta huts atzetik talde armagina, baina markagailua irauli nahi du Ana Jungenten taldeak. Falta orain Atletiken alde. Kolpea jaso du Yulema Corresek, baloia Atletikentzat izango da. Eunatek atzera atera du Maria Asunen bila. Realetik etorritako jokalariak. Moto gatu du Vanesarekin, Vanessa para Oguiza, Oguiza se la devuelve a la central belgaresa, juega Vanessa con Azcona. Azcona de primeras para Oguiza. Oguiza que cambia el juego hacia la izquierda, buscando la carrera de Paula Arana, sale del área. Malena Mieres además estaba adelantada la delantera vitoriana. Fuera de juego, posesión para la Sociedad Deportiva Eibar. Ambos equipos se han medido hasta en 18 ocasiones, con 14 triunfos para el Athletic, 2 empates y 2 victorias armeras. La última llegó en la pasada Liga Iberdrola, cuando el Eibar se impuso 0-1 en Lezama gracias al gol de penalti de Sara Navarro en las postrimerías del encuentro. Juega el Eibar ahora buscando recortar diferencias en el marcador. El balón al que no va a llegar Arola Aparicio, lo atrapa María Asun Quiñones. Juega con la mano hacia Moraza, controla la Donostiarra ante la presión de Alejandra Bernabé. Se la quita de encima Vanessa, buscando el largo a Leire Monente. Prolongaba de cabeza la riojana, se la llevó el Eibar, aunque la rebaña Paula Arana. Se la lleva la vitoriana, levanta la cabeza, tiene a su derecha a Azcona, pero opta por jugar hacia el lado zurdo, donde está Yulema Corres. Entra dentro del área la vitoriana, la puede poner atrás, cae al suelo. El balón que se le escapa, saque de puerta para el Eibar. Cayó al suelo Yulema Corres, tenía el apoyo de Ane Azcona, pero llegó algo forzada la delantera alavesa, que ahora se levanta. Vemos la acción repetida, le cerró el paso Elba Vergés, metió la pierna sin tocar a la jugadora alavesa, pero sí tocó el balón, porque finalmente la colegiada ha decretado saque de esquina, el primero de la segunda mitad, el segundo del partido para el Athletic. Lo va a sacar desde el lado izquierdo de su ataque Leire Monente.
marcando la jugada de estrategia con el brazo al cielo de Guecho, la pone al área pequeña, entraba Vanessa con todo, el despeje de Malena, le cae a Paula Arana, Paula que quiebra, Paula que caracolea, la puede poner Paula al segundo palo el balón, sale de nuevo segura la portera gallega y ahora quiere montarla contra el Eibar, golpea con la pierna izquierda Malena, aunque el balón se le queda corto, se lo lleva de nuevo Paula Arana ante Aida, Paula que juega en corto con Leire Monente, Leire para Garasi, Garasi atrás, ahora le pone pausa al Athletic, sabedor que el resultado le favorece, juega con tranquilidad el equipo de Iraya Iturregui, Moraza para Oguiza, Oguiza de nuevo con Ainhoa Vicente Moraza, esta atrás para su portera, para la también guipuzcoana Mariasun Quiñones, la jugadora que ha llegado este mercado estival de la Real Sociedad. Jugando con Eunate, Eunate por dentro, busca a Oguiza, cae al suelo de Durangarra, no hay falta, ahí en la ventaja, recibe Arana, Arana para Oguiza que recupera la verticalidad, juega con Monente, Monente que cambia la orientación del juego para Azcona, no va a llegar tampoco Moraza, se les marcha el balón, saque de banda para la Sociedad Deportiva Eibar. Hementxe dagoane Azcona, ez da iritsi kontrolera, alboko sakea, Eibar Kirol elkartearentzat. Alejandra Bernabé jarri du baloia, Motz, orain Athleticek berreskuratu adi, Julema recupera, entra dentro del área, la besa, la pone atrás, el balón para Azcona, Azcona que remata, fuera, el remate de Ane Azcona con la zurda, se le ha marchado ligeramente desviado, lamiendo el palo de la portería defendida por Malena Mieres, que estaba absolutamente batida. Ane Azcona que no ha acertado ante la portería, el balón ha golpeado incluso en la cepa del poste, el balón a la madera. En el 55 de partido ha podido sentenciar la eliminatoria el Athletic. Se le ha ido fuera Ane Azcona, su remate. Qué ocasión para la Navarra. Aukera ezinho bea izan du aurrelari nafarrak, baina ez du asmatu. Malena Mieresen aurrean bere rematea. Zutoinera joan da. Orain Eibar erasoan. Alejandra Bernabé eskere galean. Carla Morerekin jokatu du, hortxe dago Katalunian gaiotako jokalariak, beste Kataluniar batekin, orain Keraltek luze jokatu du Aidaren bila, baina Mariasun aurreratu da, Mariasun que juega con Garasi, Garasi para Moraza, intentaba evitar de cabeza que saliese la pelota del rectángulo de juego, no lo consiguió, saque de banda para la Sociedad Deportiva Eibar. Recibe ahora Keralt, Keralt por dentro con Onoka, cae al suelo Oguiza, no hay falta. Se la lleva Lani Pona, levanta la cabeza con el 14 a la espalda, juega con, en este caso, Arene. Arene para la banda derecha donde se encuentra Arola. Arola se viene hacia dentro, Arola que la pierde ante Oguiza, aunque hay falta de Arola sobre Oguiza, balón para el Athletic. Ahí vemos cómo ha recibido la jugadora de Durango la falta. Bueno, ahora sí que lo hago. El balón que lo va a poner de nuevo en juego Garasi Murúa. Se perdió por lesión el primer amistoso, pero que ya está totalmente recuperada. La única baja, como decíamos al inicio, es la de Itxaso Uriarte, que está por aquí también junto a sus compañeras viendo el partido. El resto de jugadoras del primer equipo disponibles para Iraya Iturregui. Recuerden que la temporada comenzará dentro de 2 semanas. El Athletic se estrenará en el campo del Madrid Club de Fútbol Femenino, un conjunto que hizo muy buen papel el año pasado. El equipo madrileño algo desmantelado este curso. De hecho, su entrenador ahora dirige al Atlético de Madrid, Óscar Fernández. Pero el equipo madrileño es un rival muy a tener en cuenta, además en su campo. Es un conjunto fuerte, por lo tanto el Athletic tiene un compromiso duro el 5 de septiembre, ese fin de semana, todavía con un horario por determinar. Después llegará el derbi ante la Real Sociedad y otro derbi ante el Eibar en la tercera jornada. También llega el cambio, el segundo, la Sociedad Deportiva Eibar. Entra con el 10. Escuchan los aplausos para Ruth Álvarez. Se marcha con el 4, Elba Vergés. Por su parte el Eibar, que como decíamos afronta su segundo curso en la máxima categoría, debutará en casa en un B ante el Sevilla, después viajará en la segunda jornada para medirse al recién ascendido Villarreal y, como decíamos,
volverse a enfrentar al Athletic en la tercera jornada, también en un B. Juega el Athletic ahora, perdón, el Eibar, quería recuperar el Athletic, el Eibar por la banda derecha, era Arene atrás, con Aida que dispara, el balón que se le va desviado, saque de puerta para el conjunto vizcaíno. Como decíamos, llegan pronto los derbis. El primero en la segunda jornada será en Lezama, Athletic y Real Sociedad. El tercero, Eibar Athletic. Recordemos que, decíamos, había ganado el partido de ida al Eibar 0-1. En la vuelta el Athletic se impuso 2-5 en las instalaciones municipales armeras. Jugando ahora en largo el conjunto vizcaíno. Mariasun que busca a Azcona, que de cabeza prolonga para Yulema. Yulema que quería devolvérsela a la Navarra. Saque de banda para el Athletic. También se preparan más cambios en los dos equipos. Preparada María Llompart. También Ainise Barea Peque, la jugadora que llega procedente del Deportivo de La Coruña. Ha firmado hasta 2025 la delantera de Arrigorriaga. Se está preparando para ingresar en el césped. Ahora la falta favorable al Athletic. La saca rápido Guiza, intenta sorprender, buscando a Azcona. Azcona que no va a llegar a esa pelota, que se le marcha por la línea de fondo. Saque de puerta para el Eibar. Y llegan los cambios. Se va a marchar Yulema. También recibe los aplausos del público de Fadura. Con el 9 se marcha Yulema, entra con el 22. Ainise Barea Peque, que va a formar en la punta de lanza, con Azcona por la derecha, con Paula Arana por la izquierda, con Monente como media punta. Y en el doble pivote están Oguiza y Sofís Tillart. Es un 4-2-3-1, también puede ser un 4-3-3. Va alternando según se encuentran en fase ofensiva o defensiva el equipo de Iraya Iturregui, que ahora defiende, ataca el Eibar, buscaba ese balón Arene, se anticipa muy atenta Garasi. El balón que lo despeja Mariasun, buscando a Azcona, salta de cabeza Oguiza, hace valer su envergadura la Durangarra, aunque se la lleva el Eibar. Lo hace Carla Morena en el círculo central, jugando la de Cerdañola del Vallés. Recibe, en este caso era Alejandra Bernabé, que quería jugar con Ruth Álvarez. No se entendieron entre sí. Saque de banda para el Athletic. Vemos cómo está recibiendo las últimas instrucciones María Llompart de su entrenadora, de la también catalana Ana Jungent. Ataca ahora el Athletic en busca del cuarto. Ha caído al suelo Azcona. El balón está en el otro lado, en la izquierda, para Arana. Se lo va a llevar, no obstante, Arola Aparicio en labores defensivas. La catalana juega con Arene. Arene que busca ahora y encuentra a Aida. Aida que cae al suelo, no hay falta, recupera el Athletic, lo hace Sofís Tillart, la ex del Girondins de Burdeos. Juega con Paula Arana, la canterana la pierde, recupera el Eibar. Juega de nuevo Aida Esteva para Sheila Elorza. Sheila, que tiene metros, juega hacia la izquierda para la incorporación al ataque de Ane Pérez. La Errenteriarra, que juega hacia la izquierda para Ruth Álvarez. Recién incorporada la Balear, juega por dentro con Sheila. No se entiende con Alejandra Bernabé, que está jugando ahora algo más adelantada. Le cubre las espaldas Ruth. Juega Vanessa. Vanessa para Oguiza. Oguiza con Moraza. Moraza Katzera berriz ere. Vanessari. Bergaran jaiotako zentrala. Kontrola lasai. Bere taldea aurretik da. Garaserekin jokatu du. Garasi Katzera. Mariasuni. Mariasunek orain luze joko du. Morazaren bila. Moraza que lehen ikutuan Azkona aurkitu du. Azkona Eibarren aulkiaren aurrean, atzera jokatu du Nafarrak. Vanesarekin, Vanesak eskerre galera, hortxe dago Arana. Aranak atzera jokatu du. Sofís Tillart. Hortxe Eunate luze, Pekeren bila. Ez da iritsi Peke. Baloia Malena Mieresek jasoko du. Malena Mieresek, Motz. Ane Perezekin, hortxe dago Pulli, que Motz jokatu du. Alejandra Bernaberekin, baloia joan egin zaio, alboko sakea izango da, eta aldaketa dator. Aida Esteve kanpora, Maria Llompart barrura. Bigarren aldaketa beraz taldea armaginean. Segundo cambio en las filas de la Sociedad Deportiva Eibar. Ha entrado Maria Llompart, la ex del Español. Se ha marchado
Aida Esteba, veremos cómo queda configurado ahora el equipo de Ana Junyent. Ataca el Athletic, Ane Azcona la pone al punto de penalti, el remate de Monente, la parada de Malena, llegaba el rechace, Peque sigue el peligro dentro del área, de nuevo Monente lo intenta, cae al suelo, el balón que lo despeja Sheila, la pelota que va a salir del rectángulo de juego, ha tenido el Athletic el cuarto. Ahí vemos a Leire Monente que ha visto cómo le ha sacado su remate la portera gallega Malena Mieres. El saque de banda aún así es favorable al equipo vizcaíno, que saca en corto por mediación de Moraza. Recibe Peque, no se entiende con Moraza. La manda fuera, saque de banda, se lamenta Peque. Favorable a la Sociedad Deportiva Eibar. Va a sacar desde el lado izquierdo el Eibar, recibe Onoka. Juega atrás con Malena. Malena hacia la derecha, donde controla Carla. Carla que se quiere marchar y lo consigue de Paula Arana. En campo propio, eso sí, juega atrás con Queralt. Queralt que busca la carrera de Arola. Se anticipa Garasi. El balón de nuevo para el Eibar. Insiste Carla por el flanco derecho. Juega ahora con John Part. John Part para Arene. Arene, la de Sondica, que se gira sobre sí misma ante tres rivales. Juega con éxito con Arola. Hay falta sobre Arene, que se queda tendida en el suelo. Vemos la acción repetida. La falta de Sofistillard sobre Arene Altonaga, que afortunadamente se recupera sin ningún problema para poder continuar sobre el rectángulo de juego. Estamos en el 64,5 de partido. Recuerden, gana el Athletic esta semifinal de la Euskal Herria Copa. Todos los goles han llegado en la primera mitad. Los han marcado Nekane 10 y 2 llevan la firma de Paula Arana. La falta de Eibar ahora peligrosa, la cuelga John Park buscando a Ruth Álvarez, que pelea dentro del área. El rechace le cae a Onoka, que dispara con la zurda. El rechace lo sigue peleando el Eibar, aunque lo aleja. En este caso Sofistillar buscaba a Peque, que cae al suelo. A Inise Barea, que reclama la falta, no la hay. Sigue jugando el Eibar en el círculo central. Es Queralt para Alejandra Bernabé, se anticipa Oguiza para Arana, quiere montar la contra ahora el Athletic por el flanco izquierdo, es Paula Arana que se marcha por velocidad de su par, era Ane Pérez, juega hacia el punto de penalti, el balón hacia Peque, lo atrapa Malena Mieres. Los aplausos del público de Fadura para la buena acción defensiva de las armeras, y ahora atacan por el lado izquierdo, recibe Alejandra Bernabé, esta para Queralt Gómez. Queralt que busca en largo a John Park, se anticipa Moraza de cabeza, la pelota le cae a Onoka para Bernabé, que de primera se la quiere dejar a John Park, que corre pero le va a ganar por velocidad Vanessa Guimber, que no se complica, tira de veteranía y la manda fuera, saque de banda para la Sociedad Deportiva Eibar. Poco saque a izango du Eibarrek, markaga Joan Urbildu nahi du talde armagiak orain Ezker Aldetik hor dago John Park eta kornerra izango du Eibarrek, lehena talde armaginarentzat partida hontan. Morazak baloia kanpora bidale du eta John Parte jarriko du baloia martxan. Bigarren zatiko erdia beteko da aurki hemen Faduran. Eibar lehenaren bila. John Partek estrategia jokaldia prestatu du. Eskuinarekin joko du. Begesen jaiotako erdilariak lehen zutoinera. Morazak urrundu. Azkonaren bila, Queralt esan Ane Perezek urrundu du. Baloia kanpora joan zaio. Ateko sakea Atletikentzat. Aquí vemos a Alejandra Bernabé, la jugadora cedida por el Atlético de Madrid. Internacional también en las categorías inferiores con España. Al igual que María John Part. Juega en corto María Sunquiñones, presiona John Part, recibe Vanessa con Oguiza que la deja con la espuela, hacia Monente, de nuevo prolonga de cabeza Oguiza para Monente, no va a controlar la jugadora de Logroño, se la va a llevar Ruth Álvarez, aunque la pelota se le escapa y es posesión para el Athletic. Aquí vemos a Leire Monente, va a sacar a Ainhoa Vicente Moraza. Busca a Azcona, que salta, se la va a llevar el Eibar, despeja con la pierna izquierda Bernabé, controla o al menos lo intenta Carla Morera, juega con Ruth para Carla, se la lleva Oguiza con Moraza que buscaba la carrera de Paula Arana, sale del área Malena Mieres, se la lleva Eunate con Paula Arana, la pierde
La alavesa se la lleva Leibar a la carrera. Ahora por el lado derecho es Carla Morera. Le cierra el paso Sofistillar. Juega atrás Carla con Sheila. Sheila por dentro encuentra a John Part. John Part que abre hacia la derecha para la incorporación al ataque de Arola. Arola pone el centro al área pequeña donde emergía la figura de Ruth Álvarez. Se anticipó la zaga del Athletic. Vanessa Guimbert lanzándose al suelo. Jugó atrás con María Sun. Y va a jugar la guardameta de Onda Rivía. Golpea hacia el lado derecho donde encuentra a Ane Azcona, que la baja con el pecho, deja atrás la pelota para Moraza. Se la lleva Leibar, aunque comete falta el conjunto armero. Posesión para el Athletic. Aquí vemos a Oguiza, que ha recibido la falta de Alejandra Bernabé. Le ha agarrado de la camiseta a la madrileña. Derribando a la Durangarra. Ataca ahora el Athletic por el flanco izquierdo. Hay falta de nuevo favorable al conjunto rojo y blanco. Menche Paula Arana, Irudi Etan, Diego Leguinditu Gaur, Jokalari Gasteiztarrak, Arrobiko Ada, Hogeita Zazpioi zenbakia darama, bigarren taldean aritzen da normalean, baina pasadan denboraldian hainbat partida jokatu zituen denboraldiaren azken txampan. Va a sacar Monente la falta, al segundo palo la cuelga la riojana buscando a Oguiza, que cae al suelo. Se anticipa Malena Mieres, se queda Oguiza tendida en el suelo. Acuden rápidamente las jugadoras, tanto compañeras como rivales, para interesarse por su estado de salud. También van a tener que entrar las asistencias. Entran el médico Gonzalo Díaz Beitia, también la fisioterapeuta Naroa Uriarte, para asistir a Irene Oguiza. Circunstancia que aprovechan las jugadoras de los dos equipos para hidratarse, para acercarse a los banquillos. Jokoa beraz 70 dago hemen Faduran, 70 garren minutuan gaude, hogei falta dira beraz. Bukaerara iristeko Oguiza altxatu da zorionez. Badoa zelaitik min hartu du Durangarrak. Kolpea jaso du Malenarekin, baina badirudi jokoan jarraitu halko duela. Erdilariak hala ere badator kanpotik. Ikusiko dugu ea jarraituko duen edo Iraiak aldaketa egitea erabakiten duen. Lucia prest dago berdegunera sartzeko. Elastikoa Hansten, Barakaldon jaiotako aurrelaria. Eta berriz ere jokoan martxan jarriko da. Hortxe dago Oguiza, berriz ere zelaian. Mentxe Irudietan. Se recupera la igualdad sobre el terreno de juego. Afortunadamente se ha recuperado Irene Oguiza. Se ha llevado un buen golpe la centrocampista de Durango, pero ya está de nuevo sobre el terreno de juego. El balón que sale precisamente del rectángulo. Favorable al Athletic en saque de banda. Y ahora se autoriza el cambio. Va a entrar Lucía García, la máxima goleadora del curso pasado con 14 dianas. Va a entrar por Vanessa Guimbert. Veremos cómo se recompone el equipo, porque se marcha una central y entra una delantera. Veremos si pasa Oguiza efectivamente a la posición de central, probando también en esa demarcación a la Durangarra. Recuerden que el año pasado también jugaba ahí Ollane Valdezate, una jugadora que habitualmente actuaba como centrocampista. Pasó a jugar muchos partidos como central. Hoy de momento la de Trápaga no ha tenido ningún minuto, está en el banquillo, junto también a Naroa Uriarte. Y ninguna más. Está ahora atacando el Athletic, que busca sentenciar el partido. Fuerza el saque de esquina. Lucía García entraba desde segunda línea. Es el tercer córner para el equipo rojiblanco, el segundo en este segundo periodo. Se preparan más cambios en el Eibar. Va a entrar con el 9 Miriam Rodríguez, también con el 12 Charity Adul, las dos delanteras, una manchega y la otra nigeriana. Marca la jugada de estrategia Leire Monente. El balón al primer palo, buenísimo el remate de Irene Oguiza.
Como siempre, la jugadora de Durango, que remata casi todo en el primer palo, metió la cabeza y remató esta vez arriba. Vamos a ver la acción repetida. El balón que se le ha escapado por poco, el remate que estaba ahí medio agachándose. No lo ha rematado de manera cómoda. Le ha mandado fuera. Llegan los cambios. En el Eibar se marchan Alejandra Bernabé. Y también Arene Altonaga. Dejando su lugar, como decimos, a Miriam Rodríguez y a Charity Adul. Aldaketa bikoitza beraz Eibarren. Miriam Rodríguez eta Charity Adul. Bi aurrelari sartu ditu Ana Jungentek eta Arene Altonaga. Eta Alejandra Bernabé kendu ditu. Berriz ere Athletic erasoan, orain falta egon da zelai erdian. Luziak falta Sheilari. Baloia Eibarrentzat, hemen errepikapena. Hor borrokan, Luziak bultza egin dio Eibarko kapitainari eta baloia beraz Eibarrentzat izan da, baina orain Athletic berreskuratu du erasoan, eskerraldetik Paula Arana. Paula Arana que juega atrás con Eunate Arraiza. La jugadora de Biurrun se apoya de nuevo en Paula, se la devuelve a Eunate, la presión de Carla, incomoda la salida de balón del Athletic, la pelota que sale del rectángulo de juego, saque de banda para el Athletic. En esta 11ª edición de la Euskal Herria Copa, recuerden que las 10 anteriores se las han repartido entre Athletic y Real Sociedad, las dos últimas han sido para el conjunto Txuri Urdin, que tiene 3. El resto, las 7, son del Athletic, que busca la 8ª. De momento está dando el primer paso. La final sería el próximo domingo en Zarauz, en Asti, el 3er y 4.º puesto. En Oñati un día antes, el sábado. Veremos contra quién. De momento ese partido lo jugaría el Eibar, que está por detrás en esta semifinal. En la otra, de momento sigue ganando el Alavés 4-1 a la Real Sociedad en la segunda mitad. Y la parada ahora de Malena Mieres, evitando el cuarto también del Athletic. La intervención magnífica de la guardameta gallega. El balón que se marcha a córner. El saque de esquina, que ya son 4 para el Athletic. De nuevo desde el costado izquierdo lo va a botar Leire Bonente cuando vemos la acción repetida del gol del 3-0. Cómo se ha marchado bien Paula Arana, de Elba Vergés, también de Amaya Peña, haciendo el tercero. El centro ahora ya, volvemos al directo, el rechace le cae a Inisa Barea. La saca bajo palos la defensa del Eibar. Sigue el peligro, no obstante, la pelota dentro del área. La puede colgar de nuevo Eunate. El balón que no lo consigue cazar. De nuevo Peque, la pelota que golpea en la colegiada. Se la va a dar la colegiada Sara Fernández Ceferino al Athletic. Lucía, que buscaba conectar con sus compañeras, golpeó de manera involuntaria en la colegiada. Vuelve a atacar, por lo tanto, el Athletic. Es Lucía. Lucía para Sofía Istillart. Istillart, que juega hacia la izquierda, donde emerge la figura de Eunate Arraiza. No consigue controlar la Navarra. Saque de banda para el Eibar. Alboko saque Eibarrentzat. Azken ordula urdeanean murgildu gara. Dagoeneko hemen faduran gogoratu Athletic aurretik dela. 3-0 irabazten ari da talde bizkaitarra. Lehen zatian iritsi dira gol guztiak. Lehenik 10. minutuan Nekanek egin du bat eta hutsekoa, eta gero 2 gol sartu ditu Paula Aranak. Hemen falta errepikatuta. Baloia Eibarrentzat da. Falta egin diote Carla Morerari. Malena Mieres jarriko du berriz ere luze. Eskerrarekin Galiziarrak. Charity Adulen bila Nigeriarrak ez du kontrolatu, baina baloia Jon Partentzat izango da. Athleticek berreskuratu du jabetza, gainera falta egin du Jon Partek. Baloia Athleticentzat. Garazi, Ogiza, zentral lanetan orain Durangarra. Luze jokatu du Morazaren bila. Moraza, que busca esa pelota por el flanco derecho, se quiere marchar por velocidad de Keral, entra dentro del área donostiarra, pero se va a anticipar. En este caso ha sido Ane Pérez para mandarla a córner. Ya van 5-4 en esta segunda mitad para el Athletic, que busca la sentencia, el gol que le dé la tranquilidad definitiva en esta semifinal para alcanzar la final.
De momento jugaría contra el Deportivo Alavés, como decimos, está ganando en la otra semifinal en Loinaz 4-1 ante la Real Sociedad. El conjunto gasteiztarra que se colaría por primera vez en su historia en la final de este torneo veraniego, que cumple su 10ª edición. El remate y el gol de Garasi para sentenciar definitivamente. El centro desde el costado derecho, el balón que iba al área pequeña, entró Garasi, la guechozarra, profeta en su tierra con todo, metió la testa para batir ante Malena Mieres las redes azulgranas, en este caso el Eibar, que está jugando con su tercera indumentaria, con la camiseta gris. Marca el cuarto Garasi Murúa, sentencia al Athletic la semifinal, 4-0 para el conjunto rojiblanco. Athletic 4, Sociedad Deportiva Eibar 0. Vemos cómo se lamenta Malena Mieres, nada ha podido hacer la gallega ante el remate de Garasi Murúa, que se estrena como goleadora este verano. Laugarrena egin du Garasi Murúa, hemen irudietan, burukada oso ona izan da defentsa getxoztarrarena, eta baloia sareetara bidali du laugarrena eginez, eta partida guztiz erabakita lagaz. Athletic Clau, Eibarrek huts eta Athletic Boserremen bila. Atención, busca el quinto Azcona, Azcona se la deja el segundo para Lucía. No llega a la delantera de Baracaldo el balón. Se lo ha mandado demasiado largo Ane Azcona, que pudo incluso también probar el disparo. Fue generosa la navarra, quiso asistir a su compañera Lucía, pero el balón se le fue largo. Saque de puerta para el Eibar. Va a sacar Malena Mieres, lo hace ahora en corto, jugando con Queralt Gómez. La de Mollet, que avanza con la pelota controlada, conduce hasta prácticamente la divisoria, juega con Onoka. Onoka para Miriam Rodríguez. Kuki atrás, se la deja a Onoka. Onoka con Ruth con Queralt. Queralt de primeras para Kuki. Kuki que gana línea de fondo, quiere llegar a esa pelota antes de que se marche por el banderín de córner. Precisamente golpean el banderín, sale por el lado izquierdo, es saque de banda para el Athletic. Miriam Rodríguez, que es la máxima goleadora del verano en el conjunto armero, marcó en el 0-2 ante Osasuna y también en el 1-0 en Umbe. El otro tanto del Eibar lo hizo Queralt. Juega el Athletic ahora buscando el quinto en largo. Peque a Lucía. Saque de banda para las rojiblancas. Ahí vemos a Peque. En corto Moraza para Monente. El control que se le va a escapar, pero consigue por lo menos mantener la posesión. Jugando con Oguiza. Oguiza para Arana. Arana que pelea, que va, parece, a completar los 90 minutos. La canterana que sigue presionando hasta la posición de Malena. Se la quita de encima la gallega buscando a Onoka. Se la lleva, no obstante, Monente. Monente con Ainhoa Vicente Moraza. En el círculo central la donostiarra juega atrás para Mariasun Quiñones. Ambas coincidieron en la Real Sociedad. Ahora lo hacen en el Athletic. Tras la incorporación de la guardameta Onda Rivitarra. Busca por el flanco derecho de nuevo a Moraza. El balón que lo despeja Queralt. Juega con Onoka. Onoka para John Part. John Part con Ruth. Ruth que busca el balón hacia Charity Adul. La deja pasar la nigeriana. No consigue domesticar la pelota Carla Morera. Y falta ahora en el círculo central sobre Ainise Barea Peque. Se levanta la de Arrigorriaga. Procedente este mercado estival, recuerden, del Deportivo de La Coruña. También con pasado en el Santa Teresa Badajoz y en el Ugao. Ahora llega al Athletic para las próximas temporadas. Juega Garasi con Eunate. Esta para Paula Arana, que se gira sobre sí misma. Retrasa la pelota para Sofía Stillar, que también se marcha bien con calidad de dos rivales. La de Bayona la pierde ahora, aunque hay falta sobre Sofía. Así lo indica la colegiada Sara Fernández Ceferino, a quien vemos ahora en primer plano. La posesión que continuará siendo rojiblanca. Vemos ahora a Ana Junyent. Juega Oguiza, presionada y exigida por Charity Adul. Juega con Garasi, esta para Peque. Peque con Eunate. Eunate para Arana. Arana se la quería devolver, pero juega ahora con Peque. Peque que va a evitar que el balón salga del rectángulo de juego. Lo consigue ante Arola. Atrás Peque.
para Arana. Arana la cuelga, segundo palo, atención, entra en el segundo palo Azcona. Se le va a escapar esa pelota que sale por la línea de fondo, saque de puerta para el Eibar. Eibarrek ateko sakea izango du. Partidako azken 7 minutuak besterik ez dira falta, 80. iristeko. Athletic 4-0 irabazten ari da. Pasaden urtean, emaitza honekin ere irabazi zuen finalerdia, Eibarren aurka baita ere Lezaman. Gero finala penaltietan galdu zuen Realaren aurka. Orain Eibar erasoan, bere golaren bila, gola nahi du Ana Junjenten taldeak. Erasoan eskuin egaletik, alboko sakea izango du Athleticek. Jabetza berreskuratu du talde bizkaitarrak, hor dago Sofistillar, tatzera Ogizari, Miriam Rodríguezen kontrola, Ogizak eskuinera, Morazak. Azcona arkitu du, Azconak Monenterekin, Monente, atención que la pierde, recupera Eibar, se hace daño John Park, se queda tendida en el suelo la jugadora catalana. Detiene el partido la colegiada Sara Fernández Ceferino. Sus compañeras le ayudan a estirar. Parece que tiene algún tipo de problema muscular. Los gestos de dolor de la catalana son evidentes. Se ha hecho daño la dorsal número 6 de la Sociedad Deportiva Eibar. Es Seila la capitana. Agradecemos a las jugadoras que no están convocadas aquí de la Sociedad Deportiva Eibar, a Noelia García, Sala Navarro y a Noko Matlu. Nos han indicado que era Seila, que pide el cambio. Ahí lo vemos en primer plano. La jugadora de Arrigorriaga, que se ha quitado la espinillera, va a ceder el brazalete de capitana. Se va a producir el cambio, el quinto en la Sociedad Deportiva Eibar. Parece que de momento va a poder continuar Seila. Quedan apenas 5 minutos. Está cojeando todavía la centrocampista vizcaína, ex del Athletic, por cierto. Pero va a poder terminar el partido, parece. Juega ahora el Athletic por el lado izquierdo. El balón que parece que ha sido falta. Seguirá correspondiendo para el al Athletic. Va a sacar Eunate. Juega con Garasi. Garasi con Ogiza. Ogizak luze jokatu du orain Luciaren bila. Lucía que busca esa pelota dentro del área. Se anticipa Malena Mieres. Jugando ahora por el flanco derecho el Eibar. Buscando el gol del honor del conjunto armero es Carla Morera. La dorsal número 11 del conjunto guipuzcoano la pierde. Recupera el Athletic. Saque de banda para las rojiblancas. Va a sacar Eunate jugando con Sofí. Sofí que se gira sobre sí misma. Juega con calma hacia el lado derecho con Moraza. Moraza que busca la carrera de Azcona. Azcona que trazaba de diagonal para llegar a ese balón al que se anticipa Malena Mieres. Despeja de cabeza Ogiza. Ogiza que busca a Sofí. Sofí que quería conectar con Azcona. El balón que se marcha del rectángulo de juego. Saque de banda para el Athletic. Estamos en el último tramo, en el tramo final del partido. También ha comenzado a la misma hora el Alavés Real Sociedad. Y atención porque la Real ha recortado diferencias. Está 4-3 en el minuto 94. Ha marcado 2 tantos consecutivos en el descuento el equipo que dirige Natalia Arroyo. Quiere meterse en la final el conjunto donostiarra. Parece que lo va a conseguir el Athletic, que tiene una ventaja de 4 goles. Está atacando el Eibar, buscando recortar diferencias. Es María John Park. Juega con Sheila, que afortunadamente está totalmente recuperada del susto anterior. Juega con Cookie, se gira sobre sí misma. Recibe la falta la jugadora de Talavera de la Reina. Pasado en el Real Betis Balompié y en el Fundación Albacete. Juega ahora su equipo. Vemos la acción repetida. La falta que ha cometido Ainhoa Vicente Moraza. La va a servir María Llompart.
Segunda temporada para la centrocampista catalana, encargada de poner el balón a balón parado. Buscaba a Ruth, atrapa sin ningún tipo de apuro Mariasun Quiñones, que juega en corto con Garasi, la autora del 4-0, con el 4 también a la espalda. Juega con Eunate, Eunate se marcha bien de su par de Arola, juega por dentro con Peque, Peque que quería combinar con Lucía, la pierde Peque, recupera John Part, juega la jugadora de Vegues en el círculo central, por dentro encuentra a Cookie, se la deja a Onoka, de nuevo para Miriam Rodríguez, apoya ahora en la derecha en Arola, puede poner el centro, de momento se lo piensa, se viene hacia adentro, quiere jugar hacia atrás y lo consigue con... en este caso era Carla Morera, probaba el disparo desde lejos la jugadora catalana, atrapó sin ningún problema Mariasun Quiñones. Ha terminado ya la otra semifinal en Loinaz con victoria del Deportivo Alavés por 4-3 ante la Real Sociedad, por lo tanto el conjunto Gasteiz-Zarra, que será el finalista el próximo domingo en Asti, en Zarautz, ante el Athletic, que va a ser el vencedor de esta semifinal aquí en Fadura. Juega en saque de banda el equipo de Iraya Iturregui. Ainhoa Vicente Moraza, que busca algún apoyo, lo encuentra en Lucía, se la devuelve a Ainhoa Vicente Moraza, que juega ahora con Azcona, puede ganar la línea de fondo la navarra, quiebra ante Queral, se la deja atrás de nuevo a Moraza, Moraza que por dentro conecta con Lucía, se la devuelve a la donostiarra, Moraza que pone el centro, el primer palo, aparecía por ahí Azcona, que sigue dentro del área, con la pelota se la deja atrás a Lucía, Lucía que puede disparar, Lucía levanta la cabeza, sigue Lucía, se hace un lío, aunque sigue con la pelota, la pierde finalmente la delantera de Baracaldo, recupera Sheila atrás con Queralt se la quita de encima, juega con Miriam Rodríguez, levanta la cabeza la jugadora manchega buscando algún apoyo en corto, se lo ofrece Sharit Yadul, le cierra la puerta, Moraza además se la roba a la donostiarra, quiere montarla contra ahora el Athletic para buscar el quinto, Moraza que sigue por el flanco derecho, insiste la donostiarra, quiere enfilar el área, se anticipa, sale al paso Queralt para mandarla fuera, saque de banda para el Athletic. Estamos a punto de alcanzar el minuto 90 de partido. Ahí vemos a Ainhoa Vicente Moraza, que va a volver a poner el balón en juego. Ahora mismo se cumple el 90, veremos si hay algo de añadido por los cambios, por las interrupciones, parece que sí. La colegiada Sara Fernández de Ferino, que permite que se siga el centro, atención, que ponía Peque, el remate de cabeza de Azcona. Cuando no hay tiempo para más, el final del partido, los aplausos del público de Fadura. Ha ganado el Athletic la semifinal de la Euskal Herria Copa en esta 11ª edición, 4-0 con idéntico resultado. Se ha deshecho el conjunto de Iraya Iturregui del de Ana Junyent en este año. El año pasado recuerden que estaba Iker Dorronsodo al frente del Eibar. Como decimos, ha ganado el Athletic 4-0. Los goles de Nekane 10, el doblete de Paula Arana y de Garasi Murúa para cerrar el 4-0. El Eibar, que quizás ha podido merecer el empate momentáneo en la primera mitad, pero el Athletic, que se ha mostrado muy efectivo en ataque, ha aprovechado la mayoría de sus ocasiones para convertirlas en gol y plantarse de nuevo en otra final, en su 11ª final de la Euskal Herria Copa. Busca su 8º título. La semana que viene lo hará ante el Deportivo Alavés en Zarautz. Esaten dugune moduan, bitaldeetako jokalariak elkarri agurtzen. Athleticek irabazi du, 4-0 lortu du, 4-0 emaitza lortu du talde bizkaitarrak. Nekanek bi gol egin ditu, Aranak eta Garasik egin dituzte golak, izan dira golegileak hemen Faduran Getxon. 4-0 beraz talde bizkaitarrarentzat. Oraindik ez diote golik egin aurre denboraldi guztian Iraya Iturregiren taldeari. 3 partida, 3 garaipen Athletickentzat. Beste bat izango du datorren asteazkenean, gogoratu, Nuevo Mirandilla Zelaian, Kadizen Karrantza txapelketaren bigarren edizioan. Aurten Atletico Madrilen aurka jokatuko du talde bizkaitarrak asteazkenean 9etan, iluntzeko 9etan. Eta datorren igandean Zarautzen Euskal Herria Kopako finala izango du Athleticek.
Alavés en Aurca. Como decimos, el Athletic, que jugará 2 partidos más antes de iniciar su andadura en la Liga Iberdrola, jugará el miércoles en el nuevo Mirandilla de Cádiz el trofeo Ramón de Carranza, histórico torneo veraniego que se llevó el conjunto vizcaíno hace 2 años ganando al Tottenham. Busca reeditar el título, esta vez lo hará ante el Atlético de Madrid. Será el partido a las 9 de la noche el miércoles y cerrarán su preparación las jugadoras de Iraya Iturregui el próximo domingo en Asti, en la final de este torneo de la Euskal Herria Copa ante el Deportivo Alavés. Hasta entonces, nosotros que también nos marchamos, agradecemos la atención prestada. Muy buenas tardes y hasta la semana que viene. Agur.